No estaba en la lista de invitados, me dijeron en la entrada de la ceremonia militar de mi hijo. Sergio me había dado la invitación hace 2 días, pero cuando llegué, mi nombre no aparecía en ninguna parte. Señor, va a tener que retirarse, me dijo el guardia mientras yo sostenía el papel con manos temblorosas. 70 años de vida, y mi propio hijo me había dejado fuera del día más importante de su carrera. Pero entonces escuché una voz que me heló la sangre. ¿General Ricardo Martínez? El comandante Ismael se acercaba con una sonrisa que no veía hace décadas. Bienvenido, general, gritó, y toda la sala se puso de pie en aplausos. Mi familia se quedó congelada. La sonrisa de Sergio desapareció por completo. ¿Quién es él?, le susurró mi hijo a su esposa Berenice, señalándome como si fuera un extraño. Porque para ellos, yo era solo Ricardo Martínez, el viejo jubilado que vivía de una pensión miserable en el cuarto de atrás de su casa. El estorbo que Berenice toleraba a regañadientes y al que Sergio le hablaba con esa paciencia forzada que se le tiene a un anciano molesto. Papá, murmuró mi hijo con voz quebrada, ¿qué está pasando aquí? Ni siquiera pude responder, porque el peso de 30 años de silencio me aplastaba el pecho. 30 años ocultando quién había sido realmente. 30 años dejando que me trataran como basura para proteger el secreto que lo cambiaría todo. El comandante Ismael se cuadró ante mí con el respeto militar más absoluto. General, es un honor tenerlo aquí. Su hijo ha seguido sus pasos con valentía. Sergio palideció. Disculpe, comandante, tartamudeó, creo que hay una confusión. Él es solo mi padre. Ricardo Martínez. Jubilado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los oficiales de alto rango me miraban con respeto absoluto, mientras mi hijo acababa de llamarme solo su padre. Mayor Sergio, dijo el comandante con frialdad, está hablando del general Ricardo Martínez, héroe de la guerra del Cénepa, condecorado con la Cruz de Honor al Valor Militar, el hombre que salvó a 200 soldados en territorio enemigo. Sergio abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Berenice se había puesto completamente pálida. Mi nieto Teodoro me miraba con los ojos muy abiertos. Abuelo, susurró, ¿eres un general? Y ahí estaba yo, después de décadas de ser tratado como un viejo inútil, recibiendo el saludo militar más honorífico que existe, mientras mi propia familia me miraba como si fuera un completo extraño. Porque durante 30 años, desde que mi esposa Noemi murió y tuve que criar solo a Sergio, decidí ocultar mi rango militar. Renuncié a mi carrera, a mi gloria, a todo, para darle una vida normal a mi hijo. Pero él nunca supo el precio que pagué. General, continuó el comandante, ¿podría acompañarme al estrado? Tenemos una sorpresa para usted. Sergio me agarró del brazo. Papá, esto tiene que ser un error. Tú nunca fuiste militar. Tú trabajabas en una oficina. Tú. Su voz se quebró. Tú siempre dijiste que eras un empleado común. Lo miré a los ojos, esos ojos que conocía desde que era un niño asustado de 8 años llorando por su madre. Sí, hijo, eso es lo que dije, pero no es lo que era. Mi voz sonó diferente, más firme, con la autoridad que había sepultado durante décadas. Fui general de división durante 15 años. Comandé 3 batallones. Recibí la más alta condecoración que puede recibir un soldado en este país. Berenice se acercó, tartamudeando, pero si fueras general, tendrías una pensión enorme. Vivirías en una casa grande. Tendrías respeto, la interrumpí. Dignidad, un lugar en la mesa familiar. Mi nuera retrocedió. Tengo todo eso, Berenice. Siempre lo tuve. Simplemente decidí renunciar a ello cuando ustedes decidieron que yo no era importante. El comandante esperaba pacientemente, pero yo podía ver la incomodidad en los rostros de todos los oficiales presentes. Sergio, el hombre que acababa de ser ascendido, había humillado públicamente a un general condecorado. Su propio padre. Papá, susurró Sergio, ¿por qué nunca nos dijiste? Lo miré con una mezcla de dolor y decepción que había guardado durante años. Porque pensé que me amarían por quien era, no por mis medallas. Pero me equivoqué. Durante todos estos años, he vivido como un extraño en mi propia familia, escuchando cómo me llamaban, carga, estorbo, el viejo que no sirve para nada. Y guardé silencio, porque pensé que era mi deber como padre. Mi voz se hizo más fuerte, más clara. Pero hoy, en el día más importante de tu carrera, ni siquiera me pusiste en la lista de invitados. Esa fue la gota que derramó el vaso.
El comandante Ismael me extendió la mano. General, ¿nos acompaña? Lo miré una última vez a mi familia. Sergio tenía lágrimas en los ojos. Berenice parecía en shock. Teodoro seguía mirándome como si me viera por primera vez. Por supuesto, comandante, dije, enderezando la espalda con la postura militar que nunca había perdido realmente. Después de todo, soy un invitado de honor. Mientras caminaba hacia el estrado junto al comandante Ismael, sentí todas las miradas clavadas en mi espalda. 30 años cargando el peso del silencio, 30 años siendo el general Ricardo Martínez que renunció a todo por amor a un hijo que ahora me miraba como si fuera un fantasma. General, me susurró Ismael mientras subíamos los escalones, ¿su familia realmente no sabía? Negué con la cabeza. Comandante, cuando mi esposa Noemi murió en el terremoto del 96, Sergio tenía apenas 8 años. Decidí que era más importante ser su padre que ser un general. Renuncié a mi carrera activa, pedí el retiro anticipado, y me convertí en un hombre común para darle una infancia normal. Ismael frunció el ceño. Pero general, usted nunca perdió su rango. Los registros militares. Los registros militares son una cosa, lo interrumpí, y la realidad familiar es otra muy diferente. Desde el estrado podía ver perfectamente a mi familia. Sergio seguía pálido, hablando nerviosamente con Berenice. Ella movía las manos frenéticamente, seguramente calculando todo lo que esto significaba. Mi nieto Teodoro me miraba con una mezcla de admiración y confusión que me partía el alma. Señores oficiales, comenzó el comandante dirigiéndose a toda la audiencia, antes de proceder con la ceremonia de ascenso del mayor Sergio Martínez, queremos rendir un homenaje especial a alguien que nos honra con su presencia. El silencio en la sala era absoluto. El general Ricardo Martínez, héroe de la guerra del Cenepa, condecorado con la Cruz de Honor al Valor Militar. Los aplausos resonaron nuevamente, pero esta vez yo los sentí diferentes. Ya no era la sorpresa inicial, sino el respeto genuino de soldados hacia un veterano. El general Martínez, continuó Ismael, dirigió la operación Cóndor Dorado en 1995, donde salvó a más de 200 soldados que habían caído en una emboscada enemiga. Su valentía y liderazgo estratégico son estudiados aún hoy en nuestra academia militar. Sergio se había puesto completamente rojo. Su momento de gloria se había convertido en un homenaje a su padre, el mismo hombre al que había tratado como un estorbo durante años. Además, agregó el comandante, el general Martínez fue mentor de muchos de los oficiales que hoy sirven en posiciones de alto mando. Papá, escuché que Sergio murmuró desde su asiento, pero su voz se perdió en el eco de los aplausos. Yo mantuve la compostura, la misma que había cultivado durante décadas de servicio militar y años de humillación familiar. General, me dijo Ismael, ¿le gustaría dirigir unas palabras a los presentes? Miré hacia mi familia. Berenice evitaba mi mirada, probablemente recordando cada vez que me había dicho que era solo un pensionado que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Recordando cada vez que me había quitado la palabra cuando intentaba opinar sobre algo. Recordando cada vez que me había hecho sentir como si fuera una carga en mi propia casa. Comandante, dije tomando el micrófono, es un honor estar aquí, en el día del ascenso de mi hijo. Mi voz resonó firme y clara por todo el auditorio. Quiero contarles una historia. Hace 30 años, cuando mi esposa murió, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Podía seguir siendo el general Ricardo Martínez, con todas las glorias y honores que eso conllevaba, o podía convertirme simplemente en papá. Elegí ser papá. Sergio tenía los ojos vidriosos. Renuncié a mi carrera militar activa. Dejé atrás las condecoraciones, los honores, los privilegios. Me convertí en un hombre común que trabajaba en una oficina, que ganaba un sueldo modesto, que vivía en una casa pequeña. Todo para que mi hijo tuviera una vida normal, sin la presión de ser el hijo del general, punto. Pero hay algo que nunca esperé, continué, y mi voz se hizo más dura. Nunca esperé que esa decisión me costara el respeto de mi propia familia. Nunca imaginé que el hijo por el que sacrifiqué todo, un día me miraría como si fuera un viejo inútil que no merece ni estar en la lista de invitados de su ceremonia más importante. El silencio en la sala era sepulcral. Todos los oficiales miraban incómodos hacia Sergio, quien había agachado la cabeza completamente. Durante todos estos años, he vivido escuchando cómo me llamaban, carga, el viejo que no entiende nada, el que solo estorba. Y guardé silencio, porque pensé que era mi deber como padre. Pero hoy, y mi voz se alzó con la autoridad que había aprendido a ocultar,
hoy descubro que mi propio hijo, un oficial del ejército, no tiene ni idea de quién es realmente su padre. Hoy descubro que para él, yo no soy más que un pensionado molesto que vive de caridad en su casa. Berenice se había puesto completamente pálida. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, pregunté, mirando directamente a mi familia. Que yo elegí vivir como un hombre común para darle una vida normal a mi hijo. Pero él eligió tratarme como menos que un hombre común. Eligió hacerme invisible en mi propia familia. Los murmullos empezaron a escucharse entre los oficiales. Sergio se veía destruido, pero yo aún no había terminado. Comandante Ismael, dije volviéndome hacia él, ¿podría decirle al mayor Sergio cuál es la pensión que corresponde a un general retirado con mis condecoraciones? Ismael carraspeó incómodo. General, son aproximadamente 85,000 pesos mensuales, más beneficios de vivienda y atención médica premium. Sergio levantó la cabeza bruscamente. 85,000, susurró. Sí, hijo, le dije, 85,000 pesos mensuales. Pero durante todos estos años, he vivido con apenas 12,000 pesos de una pensión común, fingiendo que era todo lo que tenía. ¿Por qué?, gritó Sergio, poniéndose de pie. ¿Por qué hiciste eso? Lo miré con una mezcla de dolor y decepción que había guardado durante décadas. Porque quería que me amaran por quien era, no por mi dinero o mi rango. Pero me equivoqué. Nunca me amaron por quien era. Simplemente me toleraron porque no tenían opción. Berenice se acercó corriendo. Suegro, nosotros no sabíamos, si hubiéramos sabido. ¿Qué?, la interrumpí. ¿Me habrían tratado mejor? ¿Me habrían respetado más? ¿Me habrían puesto en la lista de invitados? La ceremonia se había convertido en un drama familiar público, pero yo ya no podía detenerme. 30 años de silencio necesitaban salir. Berenice, dije mirándola fijamente, ¿cuántas veces me dijiste que era solo un viejo que no entendía nada? ¿Cuántas veces me hiciste sentir como si fuera una carga en mi propia casa? Ella abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Y tú, Sergio, me dirigí a mi hijo, ¿cuántas veces me hablaste con esa paciencia forzada que se le tiene a un anciano molesto? ¿Cuántas veces me dijiste que no me metiera en conversaciones de gente joven? El silencio después de mis palabras fue ensordecedor. Sergio se había puesto de pie, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero yo aún no había terminado. 30 años de humillación no se desahogan en unos minutos. ¿Saben qué es lo más doloroso de todo esto?, continué, sosteniendo el micrófono con manos firmes. Que yo elegí ser invisible para ustedes, pero ustedes eligieron hacerme inexistente. Miré directamente a Berenice. Cada vez que llegaban visitas a la casa, me decías que mejor me fuera a mi cuarto porque los invitados no necesitaban ver a un viejo aburrido. Cada vez que había una celebración familiar, me servías la comida en un plato aparte, como si fuera un niño castigado. Suegro, yo. Tartamudeó Berenice, pero levanté la mano para callarla. No he terminado. Mi voz resonó con toda la autoridad que había aprendido a ocultar. Hace 3 meses, cuando celebraron el cumpleaños de Teodoro, me dijiste que no había suficientes sillas en la mesa, que podía comer en la cocina porque, total, yo ya estaba acostumbrado a estar solo. ¿Recuerdas eso, Berenice? Ella asintió avergonzada. Esa noche, mientras comías solo en la cocina, escuché cómo le decías a tu hermana por teléfono que tenías que aguantar a un viejo inútil, porque no tenías opción. Que ojalá tu esposo se diera cuenta de que yo era solo una carga. Sergio se acercó al estrado. Papá, por favor, aquí no. Aquí no qué, hijo, lo interrumpí. Aquí no debo hablar de cómo me han tratado durante años. Aquí no debo contar la verdad. Miré hacia todos los oficiales presentes. Señores, ¿saben dónde he estado viviendo los últimos 5 años? En el cuarto de servicio de la casa de mi hijo. Porque según Berenice, un viejo pensionado no necesita más espacio. La habitación principal era para ellos, la segunda para Teodoro, y la tercera era el cuarto de costura de mi nuera. Yo dormía en una cama plegable, en un cuarto sin ventanas, porque, total, los viejos duermen poco, punto. El murmullo entre los oficiales se hizo más fuerte. Podía ver la incomodidad en sus rostros, pero también la indignación. Y tú, Sergio, me dirigí a mi hijo, ¿cuántas veces me pediste que no hablara cuando venían tus amigos militares? ¿Cuántas veces me dijiste que mejor me quedara callado porque no entendía de temas militares? Sergio palideció aún más. Papá,
yo no sabía que tú. ¿Que yo qué? Exploté. ¿Que yo había comandado batallones mientras tú aún estabas en pañales? ¿Que yo había estudiado estrategia militar en las mejores academias del continente? ¿Que yo había entrenado a la mitad de los oficiales que hoy son tus superiores? El comandante Ismael se acercó discretamente. General, ¿desea continuar la ceremonia? Lo miré y negué con la cabeza. Comandante, creo que la ceremonia puede continuar sin mí. Después de todo, según mi familia, yo no debería estar aquí. Comencé a bajar del estrado, pero Sergio me agarró del brazo. Papá, no te vayas. Por favor, hablemos. Me detuve y lo miré a los ojos. ¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar? Después de 30 años de silencio, ¿quieres hablar? Mi voz se quebró ligeramente. Sergio, hace 2 semanas le pedí a Berenice que me incluyera en la lista de invitados para tu ceremonia. ¿Sabes qué me dijo? Que no había suficientes espacios para familiares lejanos. Punto. Familiares lejanos, susurró Sergio. Sí, hijo. Familiar lejano. Eso soy para ustedes. El viejo que les paga la mitad de los gastos de la casa con su pensión miserable, pero que no merece estar en la mesa familiar. Berenice se acercó llorando. Suegro, nosotros no sabíamos, si hubiéramos sabido que usted era general. ¿Qué? La interrumpí con dureza. ¿Me habrían tratado con respeto? ¿Me habrían dado mi lugar en la familia? ¿Me habrían escuchado cuando hablaba? Ella asintió desesperadamente. Entonces nunca me amaron a mí. Solo respetan el rango y el dinero. Berenice, continué, ¿recuerdas la semana pasada cuando me dijiste que ya era hora de que buscara un hogar de ancianos? ¿Que ya habías cumplido suficiente tiempo cuidando a un viejo caprichoso? Ella se tapó la cara con las manos. Esa misma noche, cuando pensaban que estaba durmiendo, los escuché planeando cómo convencerme de firmar los papeles para internarme. Berenice le decía a Sergio que así podrían usar mi cuarto para algo más útil. Punto. Sergio se desplomó en una silla. Papá, yo nunca quise. ¿Nunca qué, hijo? ¿Nunca me viste como una carga? ¿Nunca te avergonzaste de mí? La semana pasada, continué implacable, cuando llegaron tus compañeros de trabajo para la reunión, me dijiste que mejor me fuera a caminar porque no quería que vieran a un viejo en pijama por la casa. Esa fue la gota que derramó el vaso, Sergio. Tu propio padre, el hombre que sacrificó su carrera militar por ti, no era presentable para tus amigos. Las lágrimas corrían por el rostro de mi hijo. Papá, perdóname, por favor. Negué con la cabeza. No se trata de perdón, hijo. Se trata de respeto. Se trata de dignidad. Se trata de que durante 30 años, renuncié a ser el general Ricardo Martínez para ser tu padre, y tú renunciaste a ser mi hijo para ser un extraño que me toleraba por obligación. Pero lo más doloroso, dije, y mi voz se hizo más suave pero más cortante, lo más doloroso es que yo elegí vivir como un hombre común para darte una vida normal. Pero tú elegiste tratarme como menos que un hombre común. Elegiste hacerme invisible en mi propia familia. Miré hacia el comandante Ismael. Comandante, tengo una pregunta. Un general retirado con mis condecoraciones tiene derecho a vivienda militar. Ismael asintió. Por supuesto, general. Tenemos residencias especiales para oficiales de alto rango retirados. Viviendas dignas, con todos los servicios. ¿Y atención médica? Pregunté. Completa, general. Los mejores hospitales militares del país. Sergio levantó la cabeza. Papá, ¿qué estás diciendo? Lo miré con una mezcla de dolor y determinación. Estoy diciendo que durante 30 años elegí vivir como un hombre común, renunciando a todos los privilegios que me correspondían. Pero ustedes eligieron tratarme como menos que un hombre común. Así que ahora voy a recuperar lo que es mío por derecho. Berenice se acercó desesperada. Suegro, nosotros podemos cambiar. Podemos. ¿Pueden qué? La interrumpí. ¿Pueden fingir que me respetan ahora que saben que tengo dinero? ¿Pueden actuar como si me amaran ahora que saben que soy un general? Berenice, dije mirándola fijamente, hace un mes, cuando me enfermé y tuve que ir al hospital, me dijiste que tomaría el transporte público porque no ibas a perder tu tiempo llevando a un viejo hipocondríaco. Estuve 6 horas esperando en emergencias, solo, mientras ustedes cenaban tranquilos en casa. Ella sollozó. Suegro, yo no sabía que estaba realmente enfermo. Exactamente, exploté.
No sabías porque no te importaba saberlo. No te importaba si estaba enfermo o no. Solo te importaba que no los molestara. Y tú, Sergio, me dirigí nuevamente a mi hijo. Cuando llegaste del hospital esa noche, ¿sabes qué me dijiste? Papá, ya no puedes estar asustándonos con estas cosas. Ya eres grande, tienes que aprender a cuidarte solo, punto. Sergio se cubrió la cara con las manos. Esa noche, mientras yacía en mi cama plegable, en mi cuarto sin ventanas, me di cuenta de que había criado a un hijo que no solo no me amaba, sino que me veía como un estorbo que había que soportar. Comandante Ismael, dije volviéndome hacia él con la postura militar que había mantenido oculta durante décadas, ¿podría informarme sobre los procedimientos para reactivar todos mis beneficios como general retirado? El silencio en la sala se hizo aún más profundo. Por supuesto, general. Solo necesitaríamos que se presente en el comando central mañana por la mañana con su documentación. Sergio se puso de pie bruscamente. Papá, ¿qué estás haciendo? Lo miré con una calma que no sentía por dentro. Estoy recuperando mi dignidad, hijo. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Pero papá, insistió Sergio, nosotros somos tu familia. Podemos solucionar esto. Podemos. ¿Solucionar qué? Lo interrumpí. ¿30 años de humillaciones? ¿30 años de ser tratado como un extraño en mi propia casa? Mi voz se alzó nuevamente. Sergio, hace 3 días, cuando Berenice preparó la lista de invitados para tu ceremonia, yo estaba sentado en la mesa de la cocina. Escuché toda la conversación por teléfono con su hermana. ¿Quieres saber qué dijo? Berenice palideció aún más. Dijo textualmente, no voy a poner al viejo en la lista. Bastante vergüenza es que Sergio tenga que cargar con un padre pensionado que no entiende nada de protocolo militar, punto. El murmullo entre los oficiales se hizo más fuerte. Podía ver cómo miraban a Sergio con una mezcla de lástima y desprecio. Y tú, Sergio, continué, ¿sabes qué respondiste cuando Berenice te consultó? Mi hijo agachó la cabeza. Dijiste, tienes razón. Es mejor que no vaya. No quiero que mis superiores piensen que vengo de una familia, de clase baja, punto. Las palabras resonaron como balas en el auditorio. Clase baja, repetí. Después de sacrificar mi carrera militar para criarte, después de renunciar a mi rango para darte una vida normal, tu mayor preocupación era que tus superiores pensaran que venías de una familia de clase baja. Papá, yo no quise decir. Si quisiste decir exactamente eso, exploté. Durante años me has visto como una vergüenza, como algo que había que ocultar. Miré hacia todos los oficiales presentes. Señores, mi hijo acaba de ser ascendido a mayor. ¿Saben cuál fue su mayor preocupación sobre mi presencia aquí? Que ustedes pensaran que él no tenía el nivel social adecuado para el cargo. Sergio se había puesto completamente rojo. Pero lo más irónico de todo, continué con una sonrisa amarga, es que mi hijo, que se avergonzaba de tener un padre de clase baja, acaba de descubrir que su padre tiene un rango militar superior al que él jamás alcanzará en toda su carrera. El comandante Ismael carraspeó incómodo. General, ¿desea que continuemos con la ceremonia del mayor Sergio? Lo pensé por un momento. Comandante, creo que sería apropiado continuar. Al fin y al cabo, mi hijo ha trabajado duro por este ascenso. El hecho de que se avergüence de su padre no debería afectar su carrera. Sergio se acercó desesperado. Papá, por favor, no hagas esto. No me humilles así. Lo miré con una mezcla de dolor y decepción que había crecido durante años. ¿Humillarte? Yo te estoy humillando a ti. Me reí con amargura. Sergio, durante 30 años tú me has humillado a mí. Me has hecho sentir como si fuera una carga, como si fuera un error, como si mi presencia fuera una vergüenza para tu familia. Berenice, me dirigí a mi nuera, ¿recuerdas la Navidad pasada? ¿Cuándo vinieron tus padres de visita? Ella asintió con lágrimas en los ojos. Me dijiste que era mejor que pasara la cena en mi cuarto porque tus padres no estaban acostumbrados a convivir con gente mayor. Pasé Nochebuena solo, en un cuarto sin ventanas, comiendo un sándwich, mientras ustedes celebraban en familia. Mi voz se quebró ligeramente. Esa noche, escuché a Teodoro preguntarte dónde estaba el abuelo. ¿Sabes qué le dijiste? El abuelo está ocupado con cosas de viejos. No te preocupes por él. Punto. Teodoro, mi nieto, se había puesto de pie y me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Abuelo, yo no sabía.
yo pensé que tú no querías estar con nosotros. Lo miré con ternura, era el único inocente en toda esta situación. No, mi niño. Yo siempre quise estar con ustedes. Pero me dijeron que era mejor que no estuviera. Teodoro corrió hacia mí. Abuelo, ¿por qué nunca me dijiste que eras un general? Yo siempre quise saber más sobre el ejército. Lo abracé fuertemente, porque pensé que tu papá y tu mamá me amarían más si eras solo el abuelo Ricardo, no el general Ricardo. Pero abuelo, susurró Teodoro, yo te amo porque eres mi abuelo. No me importa si eres general o no. Sus palabras me partieron el corazón, porque eran las únicas palabras de amor genuino que había escuchado en años. Lo sé, mi niño. Tú eres lo único bueno que me ha pasado en estos últimos años. Miré a Sergio y Berenice. ¿Ven la diferencia? Un niño de 12 años entiende lo que es el amor incondicional. Ustedes, adultos, solo entienden el respeto basado en el dinero y el estatus. Comandante, dije dirigiéndome nuevamente a Ismael, ¿podría proporcionarme información sobre las residencias militares disponibles? Creo que es hora de que viva en un lugar donde se respete mi rango. Sergio se desesperó. Papá, no puedes irte. Eres mi padre. Lo miré con ojos fríos. Soy tu padre, sí, pero durante años tú has elegido ser mi hijo solo cuando te convenía. Cuando necesitabas dinero para los gastos de la casa, cuando necesitabas que cuidara a Teodoro, cuando necesitabas a alguien que hiciera los mandados porque Berenice estaba ocupada. Pero cuando se trataba de incluirme en la familia, de respetarme, de amarme, entonces yo dejaba de ser tu padre y me convertía en el viejo molesto, punto. Berenice, continué, hace 2 meses, cuando se descompuso el televisor de la sala, me dijiste que usara el dinero de mi pensión para comprar uno nuevo porque, total, yo no tenía otros gastos importantes. Compré el televisor más caro de la tienda, porque pensé que así podrían ver que me importaba la familia. ¿Sabes qué pasó después? Ella negó con la cabeza, sollozando. Después me dijiste que como había comprado un televisor tan caro, obviamente estaba gastando mal mi dinero, y que era mejor que tú administraras mi pensión para que no malgastara en cosas innecesarias, punto. Durante 6 meses, continué implacable, tú manejaste mi dinero. Me dabas 500 pesos por semana para gastos personales, mientras que el resto lo usabas para la casa. Cuando te pedí más dinero para comprar medicamentos para mi artritis, me dijiste que los viejos siempre exageran sus dolores, y que con 500 pesos me tenía que alcanzar para todo. Berenice se había desplomado en una silla, llorando desconsoladamente. Suegro, yo pensé que usted tenía suficiente dinero. Exactamente, grité. Pensaste, nunca preguntaste, nunca te importó si tenía suficiente o no. Solo asumiste que podías tomar mi dinero porque yo era solo un viejo que no tenía derecho a decidir sobre sus propias finanzas. Y lo más increíble, dije con una sonrisa amarga, es que durante esos 6 meses en que manejaste mi pensión, nunca se te ocurrió preguntarte por qué un simple pensionado recibía exactamente 12,000 pesos mensuales. Nunca investigaste de dónde venía ese dinero. Simplemente lo tomaste como si fuera tuyo por derecho. Sergio se acercó. Papá, nosotros no sabíamos que tenías más dinero. No se trata del dinero, Sergio, exploté. Se trata del respeto. Se trata de que me trataran como si fuera parte de la familia. Se trata de que me amaran por quien soy, no por lo que tengo. Durante 30 años, continué con voz quebrada, he vivido fingiendo que era un hombre común para que ustedes me amaran sin condiciones. Pero descubrí que no me amaban en absoluto. Solo me toleraban porque no tenían opción. Y ahora que saben la verdad, ahora que saben que tengo dinero y rango, de repente quieren solucionar las cosas. ¿No les parece hipócrita? El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los oficiales miraban incómodos la escena, pero nadie se atrevía a intervenir. Comandante Ismael, dije finalmente, ¿podría acompañarme a su oficina después de la ceremonia? Tengo 30 años de beneficios militares que reclamar, y 30 años de dignidad que recuperar. Ismael asintió solemnemente. Por supuesto, general. Será un honor ayudarlo. Miré una última vez a mi familia. Teodoro seguía agarrado a mi brazo, llorando. Sergio tenía la cara entre las manos. Berenice sollozaba en su silla. La ceremonia puede continuar, dije con voz firme. Al fin y al cabo, este es el día de mi hijo. El día en que finalmente se convierte en el mayor que siempre quiso ser.
Solo espero que cuando llegue general, no trate a su familia como yo he sido tratado. La ceremonia continuó, pero el ambiente había cambiado completamente. Cada vez que el comandante Ismael mencionaba los logros de Sergio, yo podía sentir las miradas incómodas de todos los oficiales presentes. Mi hijo recibió sus nuevas insignias de mayor con las manos temblorosas, pero ya no había orgullo en su rostro, solo vergüenza. Cuando llegó el momento de las fotografías oficiales, Ismael se acercó a mí. General, ¿le gustaría acompañar a su hijo para la foto? Miré a Sergio, quien me suplicaba con los ojos. Comandante, respondí, no creo que sea apropiado. Después de todo, yo no estaba en la lista de invitados. Sería extraño que apareciera en las fotos oficiales. El golpe fue certero. Sergio palideció aún más, y varios oficiales intercambiaron miradas de desaprobación. Papá, por favor, murmuró mi hijo. Sergio, le dije con voz fría, durante 30 años has tomado decisiones sobre mi lugar en esta familia. Hoy es mi turno de decidir. Me levanté del asiento y me dirigí hacia la salida. Comandante Ismael, lo espero en su oficina cuando termine la ceremonia. Teodoro corrió hacia mí. Abuelo, te vas. Lo abracé fuertemente. Sí, mi niño. Pero no te preocupes, siempre serás mi nieto favorito. Le di un beso en la frente y seguí caminando. Detrás de mí escuché la voz quebrada de Sergio. Papá, no te vayas así. Por favor. Me detuve sin voltearme. Sergio, durante años me dijiste que me fuera a mi cuarto cuando llegaban visitas. Que me fuera a caminar cuando venían tus amigos. Que me fuera a dormir temprano cuando querían ver televisión en familia. Ahora simplemente me estoy yendo donde realmente me quieren. Salí del auditorio con la cabeza en alto, sintiendo por primera vez en décadas la dignidad que había perdido. Afuera, en el estacionamiento, me detuve un momento para procesar todo lo que había pasado. 30 años de silencio habían explotado en una hora. Una hora después, estaba sentado en la oficina del comandante Ismael, revisando todos los documentos que había ignorado durante décadas. General, me dijo Ismael mientras organizaba los papeles, no puedo creer que haya vivido todos estos años sin reclamar sus beneficios. Su pensión real es de 85,000 pesos mensuales, más beneficios médicos completos, más derecho a vivienda militar. Suspiré profundamente. Comandante, cuando uno renuncia a su identidad por amor, a veces olvida quién era realmente. Ismael negó con la cabeza. General, usted nunca renunció a su identidad. Su familia simplemente no la valoró. Hábleme de las viviendas disponibles, le pedí. Ismael abrió una carpeta. Tenemos residencias en el complejo militar, Las Palmeras. Son apartamentos de 2 habitaciones, completamente amueblados, con servicio de limpieza semanal, seguridad las 24 horas, y un centro médico en el mismo complejo. Sonaba como un sueño después de años durmiendo en una cama plegable. ¿Cuándo podría mudarme? Si quiere, mañana mismo, general. Solo necesitamos que firme los papeles. Por primera vez en años, sonreí genuinamente. Perfecto. Creo que es hora de vivir como lo que soy. Cuando salí de la oficina militar, encontré a Sergio esperándome junto a mi viejo auto. Papá, me dijo con voz quebrada, tenemos que hablar. Lo miré sin expresión. ¿Ahora quieres hablar? Después de humillarme públicamente frente a todos tus superiores. Sergio se acercó. Papá, yo no sabía, nunca imaginé que tú fueras un general, lo interrumpí. ¿Un héroe de guerra? ¿Alguien digno de respeto? Sergio asintió con lágrimas en los ojos. Exactamente. Y esa es precisamente la diferencia entre nosotros, hijo. Tú solo respetas lo que tiene títulos y dinero. Yo esperaba que me respetaras simplemente porque era tu padre. Papá, podemos empezar de nuevo, suplicó Sergio. Podemos. ¿Podemos qué? Lo interrumpí. ¿Fingir que los últimos 30 años no pasaron? ¿Actuar como si nunca me hubieran tratado como basura? Negué con la cabeza. Sergio, esta mañana, cuando llegué a tu ceremonia y mi nombre no estaba en la lista, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que durante 30 años he estado mendigando amor en mi propia familia. Y un general no mendiga nada. Mi voz se hizo más firme. Un general toma lo que le corresponde por derecho. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sergio con voz temblorosa. Voy a vivir como lo que soy, respondí. Mañana me mudo a una residencia militar. Voy a reactivar todos mis beneficios.
Voy a reconectarme con mis antiguos compañeros de armas. Voy a vivir con la dignidad que merezco. Sergio se desesperó. Pero eres mi padre. No puedes simplemente desaparecer de nuestras vidas. Lo miré con ojos fríos. Sergio, durante años ustedes quisieron que desapareciera. Berenice constantemente hablaba de meterme en un hogar de ancianos. Tú me pedías que me fuera a mi cuarto para no molestar. Pues bien, ahora van a tener lo que siempre quisieron, una casa sin el viejo molesto. Papá, Berenice estaba equivocada. Yo estaba equivocado. Podemos cambiar, insistió Sergio. ¿Cambiar? Me reí amargamente. Sergio, hace una semana me dijiste que ya era hora de que aceptara mi lugar en la familia. ¿Recuerdas cuál era ese lugar según tú? El cuarto de servicio, sin opinar en las decisiones familiares, sin participar en las celebraciones importantes, sin molestar con mis ideas anticuadas. Pues bien, ahora voy a aceptar mi verdadero lugar, el lugar de un general retirado que se respeta a sí mismo. Sergio agarró mi brazo. Papá, por favor. Berenice quiere disculparse. Teodoro está llorando. Todos queremos que vuelvas a casa. ¿A casa? Repetí. Sergio, esa nunca fue mi casa. Fue la casa donde me toleraban a cambio de mi dinero. Me solté de su agarre. Mi casa va a ser donde me respeten por quien soy, no donde me soporten por lo que aporto. Sergio se desplomó contra el auto. Papá, no puedes destruir nuestra familia así. Lo miré con una mezcla de dolor y determinación. Yo no estoy destruyendo nada, hijo. Simplemente estoy dejando de fingir que somos una familia cuando durante años he sido tratado como un extraño. Mañana por la mañana, continué, voy a ir a recoger mis pocas pertenencias. Espero que no haya drama, porque francamente, ya tuve suficiente humillación pública por una vida. Sergio se puso de pie. Papá, al menos piénsalo. Al menos danos una oportunidad de... Una oportunidad, lo interrumpí. Sergio, durante 30 años ustedes tuvieron la oportunidad de tratarme con respeto y dignidad. Durante 30 años ustedes eligieron verme como una carga. Ahora es mi turno de elegir, y elijo mi dignidad por encima de su hipocresía. Me subí a mi auto y bajé la ventana. Sergio, quiero que entiendas algo. Yo no los odio. Simplemente ya no voy a permitir que me traten como si fuera menos de lo que soy. Sergio se acercó a la ventana. ¿Y Teodoro? ¿Vas a abandonar a tu nieto también? Sus palabras me dolieron, pero mantuve la compostura. Teodoro siempre será mi nieto. Pero ya no voy a permitir que crezca viendo cómo sus padres tratan a su abuelo como basura. Prefiero que me recuerde como el general que era, no como el viejo humillado en que ustedes me convirtieron. Papá, dijo Sergio con voz quebrada, ¿hay algo que podamos hacer para arreglar esto? Lo pensé por un momento. Sí, hijo, hay algo que pueden hacer. Sus ojos se iluminaron con esperanza. ¿Qué? Lo que sea. Pueden vivir con las consecuencias de sus decisiones, respondí firmemente. Pueden explicarle a Teodoro por qué su abuelo se fue. Pueden explicarle a sus amigos por qué humillaron públicamente a un general condecorado. Pueden vivir sabiendo que tuvieron a un héroe de guerra en su casa y lo trataron como basura. Encendí el motor. Y Sergio, agregué antes de partir, pueden preguntarse todos los días cómo hubiera sido diferente su vida si hubieran elegido el amor por encima del desprecio. Arranqué el auto y me alejé, dejando a mi hijo llorando en el estacionamiento. Por primera vez en 30 años, me sentía libre. Libre de las humillaciones, libre de las migajas de afecto, libre de mendigar respeto en mi propia familia. Esa noche, en mi última noche en el cuarto de servicio, empaqué mis pocas pertenencias y me preparé para comenzar una nueva vida. Una vida donde General Ricardo Martínez finalmente recuperaría su lugar en el mundo. A la mañana siguiente, llegué temprano a la casa para recoger mis pertenencias. Quería evitar cualquier drama innecesario, pero cuando abrí la puerta, encontré a toda la familia esperándome en la sala. Berenice tenía los ojos hinchados de llorar, Sergio lucía devastado, y Teodoro corrió hacia mí en cuanto me vio. Abuelo, por favor no te vayas, suplicó mi nieto abrazándome fuertemente. Mi niño, le dije acariciando su cabeza, a veces los adultos toman decisiones que los niños no entienden completamente. Teodoro levantó su rostro hacia mí. Pero yo sí entiendo, abuelo. Papá y mamá te trataron mal, y ahora estás triste. Su simplicidad infantil me partió el corazón,
porque un niño de 12 años había entendido en una noche lo que sus padres no habían comprendido en 30 años. Teodoro, le dije arrodillándome para quedar a su altura, quiero que sepas que tú no tienes culpa de nada. Tú siempre me has tratado con amor, y eso nunca lo voy a olvidar. El niño comenzó a llorar. Pero si te vas, ¿quién va a ayudarme con mis tareas de historia? ¿Quién va a contarme historias de soldados? Sus palabras me dolieron más que todas las humillaciones juntas, porque me daba cuenta de que era la única persona en esa casa que realmente me iba a extrañar. Teodoro, le dije con voz suave, siempre vas a ser mi nieto favorito. Y los abuelos que aman a sus nietos siempre encuentran la manera de estar cerca. Berenice se acercó tímidamente. Suegro, murmuró con voz quebrada, yo quiero pedirle perdón. No sabía que usted era un general. No sabía que había sacrificado tanto por nosotros. La miré sin expresión. Berenice, ¿estás pidiendo perdón porque ahora sabes que soy un general, o porque finalmente te das cuenta de que me trataste como basura? Ella agachó la cabeza. Yo pensé. Exactamente, la interrumpí. Pensaste, asumiste, decidiste que yo no merecía respeto porque no tenía títulos visibles. Suegro, insistió Berenice, yo realmente pensé que usted solo era, que usted no había hecho nada importante en su vida. Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía. Berenice, ahí está el problema. Para ti, un hombre solo merece respeto si ha hecho algo importante. Pero yo esperaba respeto simplemente porque era el padre de tu esposo, porque era el abuelo de tu hijo, porque era un ser humano que vivía en tu casa. Berenice comenzó a llorar. Suegro, yo puedo cambiar. Podemos darle la habitación principal. Podemos. Ahora, la interrumpí. ¿Ahora que sabes que tengo dinero y rango quieres darme la habitación principal? Berenice, continué con voz firme, hace 3 meses, cuando te pedí que consideraras darme una habitación con ventana porque mi artritis empeoraba con la humedad, ¿qué me dijiste? Ella sollozó. Le dije que los viejos se acostumbran a cualquier cosa. Exactamente. Y ahora que sabes que soy un general condecorado, de repente mi artritis importa. De repente merezco una habitación con ventana. Negué con la cabeza. Es demasiado tarde, Berenice. El respeto que se da por interés no es respeto real. Sergio se acercó con una carpeta en las manos. Papá, dijo con voz temblorosa, anoche estuve revisando todos tus documentos militares. Los que guardas en esa caja vieja debajo de tu cama. Lo miré sorprendido. ¿Revisaste mis cosas privadas? Sergio asintió avergonzado. Tenía que entender, tenía que saber quién eras realmente. Abrió la carpeta y comenzó a sacar fotografías viejas, medallas, diplomas. Papá, aquí dice que salvaste a 200 soldados, que recibiste la máxima condecoración al valor, que comandaste operaciones que estudiaron en la Academia Militar. Sergio, le dije con voz cansada, ¿por qué crees que guardaba todo eso en una caja vieja debajo de mi cama? Mi hijo frunció el ceño. No sé, pensé que lo guardaba ahí porque durante 30 años, cada vez que intenté contarte sobre mi pasado militar, me dijiste que ya no vivíamos en esos tiempos, y que las historias de guerra aburren a la gente joven, punto. Sergio palideció. ¿Recuerdas la vez que encontraste una de mis medallas y te pregunté si querías que te contara cómo la había ganado? Sergio asintió lentamente. Me dijiste que mejor me dedicara a cosas del presente, en lugar de vivir en el pasado. Papá, murmuró Sergio, yo no sabía que eran medallas reales. Pensé que eran recuerdos de algún trabajo. Su confesión me dolió más de lo que esperaba. Sergio, ¿en serio creías que tu padre había comprado medallas militares falsas para fingir que había sido soldado? Sergio se cubrió la cara con las manos. Yo nunca me interesé lo suficiente como para preguntarte. Exactamente, dije con voz quebrada. Nunca te interesaste. Durante 30 años, nunca te interesaste por saber quién era realmente tu padre. Papá, continuó Sergio mostrándome una fotografía donde yo aparecía en uniforme junto a otros oficiales. Aquí estás con el general Raúl Mendoza. Él es una leyenda en el ejército. Es el héroe nacional. Lo miré con tristeza. Raúl es mi mejor amigo desde la Academia Militar. Durante todos estos años, él me ha invitado a reuniones de veteranos, a ceremonias, a celebraciones. ¿Sabes por qué nunca fui? Sergio negó con la cabeza.
porque cada vez que mencionaba que tenía compromisos militares, Berenice se quejaba de que yo siempre andaba inventando excusas para no ayudar en la casa. Prefería quedarme aquí, siendo útil como el abuelo que cuida nietos y hace mandados. Berenice se acercó. Suegro, nosotros no sabíamos que usted tenía amigos importantes. Si nos hubiera dicho. Les hubiera dicho que, la interrumpí. Berenice, hace 2 años, cuando Raúl me llamó para invitarme a la condecoración de otros veteranos, tú contestaste el teléfono. ¿Recuerdas qué le dijiste? Ella palideció. Le dijiste que yo ya no estaba en condiciones de andar inventando aventuras militares, y que era mejor que no me molestara con fantasías de viejo, punto. Sergio abrió los ojos con horror. Berenice, ¿tú dijiste eso? Esa fue la última vez que Raúl intentó contactarme, continué. Mi mejor amigo, el hombre que luchó a mi lado durante años, terminó creyendo que yo no quería saber nada de él porque mi propia nuera le dijo que mis historias militares eran fantasías de viejo, punto. Berenice se desplomó en el sofá, llorando. Suegro, yo no sabía, pensé que era algún estafador. ¿Un estafador?, repetí incrédulo. Berenice, un hombre llama a esta casa preguntando por el general Ricardo Martínez, y tú asumes que es un estafador en lugar de preguntarme a mí. Papá, dijo Sergio con voz quebrada, podemos llamar al general Mendoza. Podemos explicarle lo que pasó. Negué con la cabeza. Sergio, Raúl intentó contactarme durante 2 años. Después de que Berenice le dijera que mis historias militares eran fantasías, él debe haber pensado que yo había desarrollado algún tipo de demencia senil. Es demasiado tarde para explicaciones. Sergio se desesperó. Pero papá, podemos arreglar todo esto. Podemos llamar a todos tus amigos. Podemos. ¿Podemos qué?, lo interrumpí. ¿Pedirles perdón por 30 años de desprecio? ¿Explicarles que ustedes pensaron que su amigo era solo un viejo fantasioso? Sergio, continué con voz firme, durante 30 años tú has tomado decisiones sobre mi vida sin consultarme. Has decidido que era importante para mí, que merecía mi tiempo, quienes podían ser mis amigos. Ahora es mi turno de tomar decisiones. Me dirigí hacia mi cuarto para recoger la caja con mis pertenencias. Berenice, dije sin voltearme, quiero que sepas algo. No te odio. Simplemente ya no voy a permitir que me trates como si fuera menos de lo que soy. Cuando salí del cuarto con mi maleta y la caja de documentos militares, Teodoro corrió hacia mí otra vez. Abuelo, ¿puedo ir a visitarte a tu nueva casa? Lo abracé fuertemente. Por supuesto, mi niño. Pero vas a tener que pedirles permiso a tus papás. Miré a Sergio y Berenice. Y espero que no inventen excusas para impedirlo, como han inventado excusas para todo lo demás durante estos años. Papá, dijo Sergio con voz desesperada, realmente no hay nada que podamos hacer para que te quedes. Lo miré por última vez. Sí, Sergio, hay algo que pueden hacer. Sus ojos se iluminaron. ¿Qué? Dime qué. Pueden aprender a valorar a las personas por quien son, no por lo que tienen. Pueden enseñarle a Teodoro que el respeto no se basa en títulos o dinero, sino en la dignidad humana. Caminé hacia la puerta. Y pueden recordar que el hombre al que trataron como basura durante 30 años era un héroe de guerra que sacrificó todo por ustedes. Salí de la casa con la cabeza en alto, sintiendo que por primera vez en décadas estaba tomando el control de mi propia vida. Detrás de mí escuché a Teodoro gritando «Te amo, abuelo», y las voces quebradas de Sergio y Berenice suplicándome que regresara. Pero seguí caminando hacia mi auto, hacia mi nueva vida, hacia la dignidad que había perdido durante tantos años. Era hora de que el general Ricardo Martínez recuperara su lugar en el mundo. 3 semanas después, estaba sentado en la terraza de mi nuevo apartamento en el complejo militar Las Palmeras, disfrutando de mi café matutino mientras leía el periódico. Por primera vez en décadas, me despertaba cuando quería, desayunaba lo que me apetecía, y nadie me decía que era muy temprano para hacer ruido o muy tarde para estar despierto. El apartamento era pequeño pero digno, 2 habitaciones, sala, cocina equipada, y lo más importante, era mío. No era el cuarto de servicio donde había vivido los últimos años, sino un hogar donde podía caminar libremente sin pedir permiso. El teléfono sonó. Era el comandante Ismael. General, buenos días. Tengo noticias que creo le van a interesar. Su voz sonaba animada. ¿Qué sucede, comandante? Ayer recibí una llamada del general Raúl Mendoza. Al parecer,
Se enteró de que usted había reactivado sus beneficios militares y está muy emocionado de poder contactarlo nuevamente. Mi corazón se aceleró. Raúl había sido mi hermano de armas, mi confidente, mi mejor amigo durante años. ¿Raúl quiere hablar conmigo? No solo hablar, general. Quiere invitarlo a la reunión mensual de veteranos de guerra que se realiza este sábado. Dice que tiene 30 años de historias que contarle. Después de colgar, me quedé pensando en todo lo que había perdido durante esos años de silencio. No solo había renunciado a mi rango y mis beneficios, sino también a mis amistades, a mi identidad, a mi lugar en el mundo. Todo por una familia que nunca valoró el sacrificio. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Sergio. Papá, su voz sonaba desesperada. Necesitamos hablar. ¿Ha pasado algo? Suspiré. ¿Qué pasó, Sergio? Ayer vinieron unos oficiales a la casa. Querían verificar información sobre ti para actualizar tus beneficios militares. Berenice les dijo cosas que... Su voz se quebró. ¿Qué les dijo? Les dijo que tú habías estado viviendo en condiciones inadecuadas en nuestra casa, que no tenías una habitación propia digna, que habíamos estado administrando tu dinero sin tu conocimiento. Mi sangre se heló. ¿Berenice les contó todo eso a oficiales militares? Sergio sollozó. Papá, ella pensó que estaba ayudando. Pensó que si les explicaba la situación, entenderían por qué te habías ido y podrían convencerte de regresar. No podía creer la ingenuidad de mi nuera. Sergio, ¿te das cuenta de lo que Berenice acaba de hacer? Mi hijo tartamudeó. Yo, no entiendo. Berenice acaba de confesar ante oficiales militares que ustedes mantuvieron a un general condecorado viviendo en condiciones indignas y que manejaron su dinero sin autorización. En términos militares, eso se llama maltrato a un veterano de guerra, punto. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Papá, murmuró Sergio finalmente, eso es grave. Me reía amargamente. Sergio, en el código militar, maltratar a un veterano condecorado es una falta grave. Pero no te preocupes, yo no voy a presentar cargos formales contra ustedes. Escuché un suspiro de alivio. Sin embargo, continué, la información ya está en los registros oficiales. Y en el mundo militar, las noticias viajan rápido. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sergio nervioso. Quiero decir que todos los oficiales superiores del ejército ahora saben que el mayor Sergio Martínez mantuvo a su padre, un general condecorado, viviendo en un cuarto de servicio durante años. Sergio se quedó callado. Papá, eso va a afectar mi carrera. Su pregunta me confirmó que incluso en ese momento, su mayor preocupación seguía siendo el mismo. Sergio, no sé si va a afectar tu carrera, pero sé que va a afectar tu reputación. En el ejército, la forma como tratas a tu familia refleja tu carácter como oficial. 2 días después, el sábado por la mañana, me dirigía nervioso hacia la reunión de veteranos. Hacía 30 años que no veía a mis antiguos compañeros de armas, y no sabía qué esperar. El salón estaba lleno de hombres de mi edad, todos en traje, todos con esa postura militar que nunca se pierde completamente. Cuando entré, el silencio se hizo total. Luego, una voz familiar gritó desde el fondo, Ricardo Martínez. Maldito fantasma. Era Raúl, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. El abrazo que me dio fue el más cálido que había recibido en años. Ricardo, hermano, ¿dónde diablos te habías metido? Intenté contactarte durante años. Su voz tenía una mezcla de alegría y reproche. Raúl, le dije con voz quebrada, es una larga historia. Él me palmeó la espalda. Tenemos todo el día para historias largas. Pero primero, quiero que saludes a los muchachos. Todos han estado preguntando por ti. Me llevó hacia el grupo de veteranos, hombres que habían sido mis subordinados, mis superiores, mis compañeros de batalla. Señores, gritó Raúl, miren quién decidió regresar de entre los muertos. El general Ricardo Martínez. Los aplausos fueron inmediatos y sinceros. Hombres que no veía desde hace décadas se acercaron a saludarme, a preguntarme dónde había estado, qué había hecho durante todos estos años. General, me dijo un hombre que reconocí como el coronel Ismael Torres, ahora obviamente retirado, usted salvó mi vida en la Operación Cóndor Dorado. Nunca olvidé eso. Sus palabras me emocionaron más de lo que esperaba. Había olvidado lo que se sentía ser respetado, ser valorado por lo que había hecho. Durante las siguientes horas, escuché historias de mis antiguos compañeros.
Historias de ascensos, de familias, de nietos. Pero también historias tristes de veteranos que habían sido olvidados, marginados, tratados como cargas por sus propias familias. Es más común de lo que crees, Ricardo, me dijo Raúl cuando le conté mi situación. Muchos de nosotros hemos pasado por lo mismo. Los jóvenes de ahora no entienden lo que sacrificamos. El coronel Torres asintió. Mi propio hijo me dijo una vez que las guerras del pasado no importaban en el mundo moderno, que era mejor mirar hacia adelante, punto. Pero Ricardo, continuó Raúl, lo tuyo es diferente. Tú renunciaste a todo por tu familia. La mayoría de nosotros mantuvimos nuestro rango y nuestros beneficios incluso después del retiro. Suspiré profundamente. Pensé que era lo correcto. Pensé que mi hijo me amaría más si era solo su papá, no el general. Raúl negó con la cabeza. El problema, hermano, es que el respeto no se gana ocultando quién eres. Se gana siendo auténtico. Sus palabras resonaron en mi mente durante el resto de la reunión. Cuando la reunión terminó, Raúl me acompañó hasta mi auto. Ricardo, me dijo con seriedad, quiero que sepas algo. Durante estos años, nunca dejé de considerarte mi hermano. Cuando tu nuera me dijo que tus historias militares eran fantasías, no le creí completamente. Pero pensé que tal vez habías decidido cortar contacto con el pasado militar. Lo miré sorprendido. ¿No creíste que había desarrollado demencia? Raúl se rió. Por favor. Conozco tu mente estratégica desde hace 40 años. Sabía que si no contestabas mis llamadas, había una razón profunda. Raúl, le dije con voz quebrada, perdóname por todos estos años perdidos. Perdóname por elegir el silencio. Mi amigo me abrazó nuevamente. No hay nada que perdonar, Ricardo, pero sí hay mucho que recuperar. Quiero que vengas conmigo a la ceremonia del mes que viene. Van a condecorar a nuevos oficiales, y me gustaría que fueras mi invitado de honor. Asentí emocionado. Será un honor acompañarte. Raúl sonrió. Y Ricardo, trae tu uniforme de gala. Es hora de que el general Martínez vuelva a brillar. Esa noche, en mi apartamento, me senté a escribir en un diario que había comenzado desde que me mudé. Día 21 de mi nueva vida, escribí. Hoy recordé quién soy realmente. No soy el viejo molesto que vivía en un cuarto de servicio. Soy el general Ricardo Martínez, héroe de la guerra del Cenepa, y por primera vez en 30 años, estoy orgulloso de esa identidad. Cerré el diario y me dirigí al closet donde había colgado mi uniforme militar. Lo toqué suavemente, sintiendo el peso de las medallas, la textura de las insignias que tanto significaban. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Teodoro. Abuelo, su voz sonaba triste. ¿Puedo ir a visitarte mañana? Mi corazón se aceleró. Por supuesto, mi niño. ¿Tus papás te dieron permiso? Hubo una pausa. Sí, pero papá está muy triste. Y mamá llora mucho. Sus palabras me dolieron, pero mantuve la firmeza. Teodoro, a veces los adultos tienen que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Pero eso no cambia el amor que siento por ti. Mi nieto sollozó. Abuelo, ¿algún día vas a regresar a casa? La pregunta me partió el corazón, pero ya tenía clara la respuesta. Teodoro, mi nueva casa está aquí ahora. Pero tú siempre vas a tener un lugar en ella. Hubo otro silencio. Abuelo, ¿es cierto que eres un general muy famoso? Sonreí. Sí, mi niño. Y cuando vengas mañana, te voy a contar todas las historias que tus papás nunca quisieron escuchar. Teodoro se emocionó. ¿En serio? ¿Me vas a contar de las batallas y de los soldados? Te voy a contar todo, Teodoro. Por primera vez en 30 años, voy a hablar libremente de quién soy. Al día siguiente, domingo por la tarde, escuché el timbre de mi apartamento. Era Teodoro, acompañado por Sergio, quien lucía demacrado y nervioso. Hola, abuelo, dijo mi nieto corriendo hacia mí. Teodoro, le dije abrazándolo, qué bueno verte. Tu nueva casa te va a encantar. Sergio se quedó en la puerta, claramente incómodo. Papá, murmuró, ¿puedo pasar? Lo miré por un momento. Por supuesto. Al fin y al cabo, eres el padre de mi nieto. Cuando Sergio entró al apartamento, su expresión cambió completamente. El lugar era elegante, espacioso, bien decorado. Nada que ver con el cuarto de servicio donde me habían relegado durante años. Papá, dijo Sergio mirando alrededor, este lugar es muy bonito.
Asentí. Sí, Sergio. Así vive un general retirado cuando se respeta a sí mismo. Teodoro corrió por todo el apartamento, emocionado. Abuelo, tienes 2 habitaciones. Y una cocina enorme. Y mira esta terraza. Su entusiasmo me llenó de alegría. Teodoro, le dije, la segunda habitación es tuya. Cuando vengas a visitarme, vas a tener tu propio espacio. Los ojos del niño se iluminaron. ¿En serio? Mi propia habitación. Sergio se quedó callado, procesando que yo le estaba ofreciendo a su hijo algo que él nunca me había dado a mí, un espacio digno. Abuelo, dijo Teodoro sentándose en el sofá, papá me dijo que me ibas a contar historias de cuando era soldado. Sonreí y me dirigí hacia la habitación donde había colocado todos mis recuerdos militares. Regresé con una caja llena de fotografías, medallas y documentos. Teodoro, ¿quieres ver cómo era tu abuelo cuando tenía el honor de servir a su país? El niño asintió emocionado. Sergio se acercó también, claramente curioso. Durante la siguiente hora, le conté a mi nieto historias que había guardado durante décadas. Le mostré fotografías de batallas, de compañeros caídos, de momentos de gloria y de sacrificio. Abuelo, preguntó Teodoro sosteniendo una medalla dorada, ¿esta es la más importante? Asentí con orgullo. Esa es la Cruz de Honor al Valor Militar. Me la dieron por salvar a 200 soldados que habían caído en una emboscada. Teodoro me miró con admiración absoluta. ¡Guau! Eres un héroe de verdad. Sus palabras me emocionaron más que cualquier reconocimiento oficial. Sí, mi niño. Tu abuelo fue un héroe. Pero durante muchos años, olvidé eso. Sergio tenía lágrimas en los ojos mientras escuchaba las historias. Papá, murmuró, yo nunca supe, nunca imaginé que habías hecho todo esto. Sergio, le dije sin rencor, intenté contarte muchas veces. Pero siempre me dijiste que las historias del pasado eran aburridas. Mi hijo agachó la cabeza. Papá, perdóname. Perdóname por ser tan ciego, tan arrogante. Teodoro interrumpió. Papá, ¿por qué nunca me contaste que el abuelo era un general famoso? Sergio se quedó sin palabras. Yo no sabía, hijo. Tu abuelo nunca nos dijo. Teodoro frunció el ceño con esa lógica infantil que siempre va al grano. Pero papá, ¿nunca le preguntaste al abuelo qué había hecho en su vida? ¿Nunca tuviste curiosidad? La pregunta de un niño de 12 años había expuesto la verdad más dolorosa. Durante 30 años, mi propia familia nunca había tenido suficiente curiosidad sobre mí como para preguntarme por mi pasado. Teodoro, le dije con suavidad, a veces los adultos se olvidan de hacer las preguntas importantes. El niño me miró con esos ojos inocentes que siempre ven la verdad. Abuelo, yo siempre quise saber más sobre ti. Pero cuando preguntaba, mamá me decía que no molestara a los abuelos con preguntas tontas. Sus palabras me confirmaron algo que había sospechado. Incluso las curiosidades naturales de mi nieto habían sido reprimidas por Berenice. Teodoro, le dije firmemente, nunca permitas que alguien te diga que tus preguntas son tontas. Un hombre que no hace preguntas nunca aprende nada. Sergio se acercó. Papá, ¿puedo preguntarte algo ahora? Lo miré con curiosidad. ¿Por qué decidiste ocultar todo esto? ¿Por qué nunca nos obligaste a escucharte? Suspiré profundamente. Sergio, después de que tu madre murió, pensé que lo más importante era ser tu papá, no tu general. Quería que me amaras por quien era contigo, no por lo que había hecho en la guerra. Pero papá, dijo Sergio con voz quebrada, al ocultar quién eras, nos privaste de conocer al hombre extraordinario que teníamos en casa. Sus palabras me tocaron, pero también me dolieron. Sergio, yo no oculté nada. Simplemente dejé de insistir cuando ustedes dejaron de preguntar. Teodoro levantó otra fotografía. Abuelo, ¿quién es este señor que está contigo? Era una foto mía con Raúl durante una ceremonia militar. Ese es mi mejor amigo, el general Raúl Mendoza. Ayer lo volví a ver después de 30 años. Sergio se sobresaltó. ¿El general Mendoza? Papá, él es una leyenda viviente. En la Academia Militar estudiamos sus estrategias. Sí, dije con una sonrisa triste, Raúl es una leyenda. Y durante todos estos años, él intentó mantener contacto conmigo. Pero Berenice le decía que mis historias militares eran fantasías de viejo. Sergio palideció. Papá, ¿el general Mendoza intentó llamarte y Berenice no te dijo? Asentí. Durante años, Sergio.
Tu esposa decidió que mis amigos militares eran estafadores o que yo estaba desarrollando demencia. Sergio se cubrió la cara con las manos. Dios mío, papá, ¿te das cuenta de las oportunidades que perdiste? ¿De las amistades que se destruyeron? Por supuesto que me doy cuenta, le respondí. Pero ya no importa llorar por el tiempo perdido. Lo importante es recuperar el tiempo que me queda. Teodoro seguía mirando las fotografías con fascinación. Abuelo, ¿vas a volver a juntarte con tus amigos soldados? Sonreí. Ya lo hice, Teodoro. Ayer fui a una reunión de veteranos. Y la próxima semana voy a una ceremonia militar muy importante. Los ojos del niño se iluminaron. ¿Puedo ir contigo? Miré a Sergio, quien asintió inmediatamente. Por supuesto que puedes, mi niño. Es hora de que conozcas el mundo al que pertenece tu abuelo. Sergio se acercó tímidamente. Papá, ¿puedo ir yo también? Me gustaría conocer a tus amigos. Me gustaría entender mejor quién eres. Lo miré por un momento, evaluando su sinceridad. Sergio, puedes venir. Pero quiero que entiendas algo, mis amigos militares son hombres de honor. Ellos esperan ser tratados con respeto, no con la condescendencia que has mostrado hacia mí durante años. Mi hijo asintió humildemente. Entiendo, papá. Prometo comportarme con el respeto que mereces y que merecen ellos. Y Sergio, continué, quiero que sepas que la próxima semana voy a ser el invitado de honor en una ceremonia militar. Van a reconocer mi trayectoria frente a cientos de oficiales jóvenes. Sergio me miró con orgullo y dolor mezclados. Papá, me alegra que finalmente recibas el reconocimiento que mereces. Pero también me duele saber que durante todos estos años, tuve a un héroe en casa y lo traté como... Su voz se quebró. Como a un estorbo, terminé la frase por él. Sí, hijo, me trataste como a un estorbo. Teodoro interrumpió nuevamente. Abuelo, cuando vayas a esa ceremonia, vas a usar tu uniforme con todas las medallas. Asentí sonriendo. Por supuesto, mi niño. Por primera vez en 30 años, voy a usar mi uniforme de gala completo. Teodoro aplaudió emocionado. Vas a ver qué elegante se ve tu abuelo cuando se viste como el general que es, le dije. Sergio tenía lágrimas en los ojos. Papá, me gustaría verte en uniforme. Durante todos estos años, nunca te vi como realmente eres. Sergio, le dije con seriedad, hay una diferencia entre verme en uniforme y verme como realmente soy. El uniforme es solo la representación externa. El hombre que soy por dentro es el mismo que has tenido en tu casa durante 30 años. La diferencia es que ahora estoy recuperando mi dignidad. Mi hijo asintió. Tienes razón, papá. El problema no era que no te veíamos en uniforme. El problema era que no te veíamos en absoluto. Teodoro, le dije a mi nieto, antes de que se vayan, quiero mostrarte algo muy especial. Me dirigí hacia mi habitación y regresé con una caja pequeña. Adentro había una medalla de plata. Esta medalla me la dieron por liderazgo excepcional. Cuando cumplas 18 años, quiero dártela a ti. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas de emoción. ¿En serio, abuelo? ¿Me vas a dar una de tus medallas? Asentí. Teodoro, un día tú vas a ser un hombre de honor, como tu abuelo. Y quiero que tengas algo que te recuerde que la grandeza no está en los títulos, sino en las acciones. Sergio se acercó a nosotros. Papá, dijo con voz temblorosa, ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarnos? ¿De que podamos intentar ser una familia real? Lo miré por un largo momento. Sergio, el perdón ya existe, pero la confianza se construye con tiempo y acciones, no con palabras. Mi hijo asintió. Entiendo. Estoy dispuesto a trabajar por esa confianza el tiempo que sea necesario. Teodoro nos abrazó a los dos. Yo solo quiero que mi abuelo sea feliz y que mi papá aprenda a ser mejor. La sabiduría de un niño había resumido perfectamente lo que necesitaba suceder. Una semana después, me encontraba frente al espejo de mi habitación, ajustándome el uniforme de gala que no había usado en décadas. Las medallas brillaban sobre mi pecho, cada una contando una historia de valor, sacrificio y honor. Por primera vez en 30 años, me veía como lo que realmente era, el general Ricardo Martínez. Sergio había llegado temprano con Teodoro, ambos vestidos formalmente para la ceremonia. Papá, murmuró mi hijo cuando me vio salir de la habitación, te ves imponente. Teodoro corrió hacia mí con los ojos brillantes.
Abuelo, parece salido de una película. Estás súper elegante. Durante el trayecto hacia el campo militar, Sergio manejaba en silencio mientras yo le contaba a Teodoro sobre la ceremonia. Hoy van a condecorar a nuevos oficiales, y el general Mendoza me pidió que fuera su invitado de honor. Teodoro preguntó emocionado, ¿vas a subir al estrado? Asentí. Sí, mi niño. Voy a dirigir unas palabras a los nuevos oficiales. Sergio me miró por el espejo retrovisor. Papá, ¿nervioso? Negué con la cabeza. No, hijo. Por primera vez en años, me siento completamente en mi elemento. Cuando llegamos al campo militar, la diferencia con la ceremonia de Sergio fue abismal. Esta vez, mi nombre estaba en la lista VIP. Los guardias me saludaron militarmente cuando mostré mi identificación. General Martínez, es un honor tenerlo aquí, dijo el soldado de la entrada. Sergio observaba todo con fascinación, viendo por primera vez el respeto que su padre comandaba en el mundo militar. Papá, me susurró, nunca había visto que te trataran así. Le sonreí. Sergio, así es como se trata a un general. Así es como me han tratado siempre en este ambiente. El general Raúl nos recibió en la entrada del auditorio principal. Ricardo, magnífico verte en uniforme. Me abrazó calurosamente, luego se dirigió a Sergio. Tú debes ser el famoso mayor Sergio Martínez. Tu padre habla mucho de ti. Sergio se cuadró instintivamente. Es un honor conocerlo, mi general. Raúl sonrió. El honor es mío, mayor. Tu padre es uno de los mejores hombres que he conocido. Teodoro se escondía tímidamente detrás de mí. Y este joven soldado debe ser tu nieto, dijo Raúl arrodillándose a la altura del niño. ¿Sabes que tu abuelo es un héroe, Teodoro? Sí, señor, respondió Teodoro con voz pequeña pero firme. Mi abuelo me contó que salvó a muchos soldados. Raúl me miró con aprobación. Finalmente está contando sus historias, ¿eh? Asentí. Es hora de que mi familia sepa quién soy realmente. Raúl nos llevó hacia el área VIP, donde me presentó a otros generales retirados y oficiales de alto rango. Señores, el general Ricardo Martínez, héroe de la guerra del Cenepa. Los saludos fueron inmediatos y respetuosos. Sergio observaba todo con una mezcla de orgullo y vergüenza, dándose cuenta de la importancia de su padre en ese mundo. General Martínez, se acercó un oficial joven, soy el teniente coronel Morales. Estudié su operación Cóndor Dorado en la academia. Es un honor conocerlo. Sus palabras me llenaron de orgullo. Teniente coronel, el honor es mío. El joven oficial se dirigió a Sergio. Mayor Martínez, debe estar muy orgulloso de tener un padre como el general. Sergio asintió, pero yo podía ver la incomodidad en sus ojos. Sí, murmuró, estoy muy orgulloso. Pero sus palabras sonaban huecas, y yo sabía por qué. Era la primera vez que Sergio experimentaba el orgullo hacia su padre, después de años de vergüenza. La ceremonia comenzó con honores militares. Cuando el maestro de ceremonias anunció mi presencia, todo el auditorio se puso de pie en aplausos. Como invitado de honor, tenemos al general Ricardo Martínez, condecorado con la Cruz de Honor al Valor Militar, héroe de la Guerra del Cenepa. Los aplausos continuaron por varios minutos. Teodoro aplaudía emocionado, pero Sergio tenía lágrimas en los ojos. Después me dijo que en ese momento entendió completamente la magnitud de lo que había perdido durante todos esos años de desprecio. Cuando llegó mi turno de hablar, subí al estrado con la confianza que había perdido durante décadas. Jóvenes oficiales, comencé dirigiéndome a los nuevos graduados, hoy reciben sus primeras insignias como oficiales del ejército. Pero quiero hablarles de algo más importante que el rango, quiero hablarles del honor. Mi voz resonó firme y clara por todo el auditorio. El honor no se lleva solo en el uniforme. Se lleva en el corazón, en la casa, en cada decisión que toman. Podía ver a Sergio desde el estrado, y sus ojos estaban clavados en mí con una atención que nunca había tenido. Durante mi carrera militar, continué, aprendí que el verdadero valor no está solo en el campo de batalla. Está en defender lo correcto incluso cuando nadie te está viendo. Está en tratar a tu familia con el mismo respeto con que tratas a tus superiores. Mis palabras tenían un doble significado, y Sergio lo sabía. Porque un hombre que no tiene honor en su casa, tampoco tendrá honor en el campo de batalla. Los jóvenes oficiales asentían, tomando notas mentales de cada palabra. Recuerden siempre que el uniforme que portan representa no solo al ejército, sino a las familias que los formaron, a los padres que los criaron,
a los abuelos que les enseñaron el valor del sacrificio. Pero también recuerden, agregué con voz más fuerte, que ustedes deben tratar a sus familias con el mismo respeto que esperan recibir de sus subordinados. Porque el liderazgo que no funciona en casa, tampoco funcionará en el campo. Mis ojos se cruzaron con los de Sergio. Un oficial que humilla a su padre jamás podrá inspirar respeto en sus soldados. El silencio en el auditorio era total. Por eso, jóvenes oficiales, les pido que honren no solo a su patria, sino también a quienes los trajeron al mundo. Porque un hombre sin honor familiar es un soldado sin alma. Los aplausos fueron ensordecedores. Cuando bajé del estrado, Raúl me abrazó. Ricardo, ese fue el mejor discurso que he escuchado en años. Sergio se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Papá, murmuró, cada palabra que dijiste era para mí, ¿verdad? Asentí. Cada palabra, Sergio. Espero que finalmente las hayas escuchado. Mi hijo se cuadró militarmente ante mí. Mi general, dijo con voz firme, acepto cada una de sus palabras como una orden directa. Prometo ser el hijo que usted merece y el oficial que usted me enseñó a ser. Teodoro corrió hacia mí después de la ceremonia. Abuelo, fuiste increíble. Todos te aplaudían. Lo abracé fuertemente. Teodoro, hoy viste a tu abuelo en su verdadero elemento. El niño me miró con adoración absoluta. Abuelo, cuando sea grande, quiero ser como tú. Sus palabras me emocionaron más que cualquier condecoración. Teodoro, si quieres ser como yo, recuerda siempre tratar a tu familia con honor y respeto. El niño asintió solemnemente. Te prometo que siempre voy a cuidar a mi familia como tú cuidaste a papá. Durante la recepción posterior, varios oficiales se acercaron a felicitarme y a contarme cómo mis estrategias militares seguían siendo estudiadas en las academias. Sergio observaba todo con una mezcla de orgullo y remordimiento. Papá, me dijo cuando estuvimos a solas, hoy entendí completamente quién eres. Y me avergüenzo profundamente de cómo te he tratado. Lo miré con seriedad. Sergio, la vergüenza es el primer paso hacia el cambio. Pero el cambio real viene con acciones, no con palabras. Dime qué debo hacer, suplicó Sergio. Dime cómo puedo reparar todo el daño que te hice. Pensé por un momento. Sergio, quiero que le cuentes a Teodoro la verdad sobre cómo me trataron durante todos estos años. Quiero que él sepa que el respeto a los mayores no es opcional, es obligatorio. Sergio asintió. ¿Algo más? Sí, continué. Quiero que hables con Berenice. Ella necesita entender que si realmente quiere disculparse, debe hacerlo por escrito, explicando específicamente cada humillación que me hizo pasar y por qué estaba equivocada. Y finalmente, agregué, quiero que entiendas que mi perdón no significa que las cosas volverán a ser como antes. He recuperado mi dignidad, y no voy a permitir que nadie me la quite nuevamente. Sergio asintió con determinación. Entiendo, papá. No espero que regreses a vivir con nosotros. Solo espero ganar el derecho de visitarte y de ser parte de tu vida nuevamente. Sus palabras sonaban sinceras, pero sabía que las acciones serían las que realmente contarían. Cuando terminó la ceremonia, Raúl se acercó con una propuesta. Ricardo, algunos de los muchachos estamos planeando un viaje a las montañas donde luchamos. Una especie de peregrinaje para honrar a nuestros compañeros caídos. ¿Te interesaría acompañarnos? La idea me emocionó profundamente. Por supuesto, Raúl, será un honor. Sergio escuchó la conversación. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Asentí. ¿Podrías considerar que yo te acompañe? Me gustaría conocer los lugares donde luchaste. Me gustaría entender mejor tu historia. La petición de Sergio me sorprendió. Hijo, ese viaje es para veteranos. Es un lugar sagrado para nosotros. Sergio bajó la cabeza. Entiendo. Solo pensé que... Sin embargo, lo interrumpí, si realmente quieres conocer mi historia, si realmente quieres entender quién soy, entonces podrías venir. Pero no como mi hijo que me está haciendo un favor, sino como un oficial menor que quiere aprender de un general mayor. Sergio se irguió. Acepto esas condiciones, mi general. Por primera vez en 30 años, mi hijo me había hablado con el respeto que merecía mi rango.